Buenas tardes, alumnos del primer y segundo grado de secundaria. Les habla Paola Murga. Estaré a cargo del curso de química. Para la mayoría de ustedes es un curso nuevo. Tienen inquietud por saber de qué trata. Muy bien, es un curso con el que convivimos a diario, porque es una ciencia. ¿Qué es una ciencia? Yo sé que tienen un concepto básico, pero ¿qué es? Es el conjunto de conocimientos que se organizan de forma sistemática. ¿Y cómo lo obtenemos? Lo obtenemos a partir de la observación, experimentación y razonamiento dentro de áreas específicas. Muy bien, la ciencia se encuentra regida por determinados métodos que comprenden una serie de normas y pasos. Gracias a un riguroso y estricto uso de estos métodos son válidos los razonamientos que se desprendan de los procesos de investigación, dando rigor científico a las conclusiones obtenidas. La ciencia se rige principalmente por el método científico para la obtención de nuevos conocimientos. ¿Sabes qué es el método científico? Bien, el método científico es un conjunto de pasos ordenados que emplea el hombre de ciencia en su intento de dar respuestas a temas particulares. Nosotros, sin darnos cuenta, lo realizamos a diario. ¿Quieres saberlo cómo? Pues bien, el primer paso es la observación. ¿Qué es la observación? Es la investigación cuidadosa del hecho. ¿Qué nos quiere decir? Que empleamos nuestro sentido de la visión para darnos cuenta de las condiciones en las que se produce el hecho. Muy bien, ¿cuál es nuestro segundo paso? Nuestro segundo paso es el registro de datos. Es donde nos hacemos preguntas, nuestras dudas. ¿Sí? Muy bien. Y nuestro tercer paso es la formulación de hipótesis, donde tenemos la suposición dando una respuesta al hecho o fenómeno observado. Nuestro cuarto paso es la comprobación experimental, donde buscamos explicar mediante experimentos la hipótesis planteada, nuestra duda. A su vez, debe explicar otros hechos. Y nuestro quinto paso, que es el último donde sacamos nuestras conclusiones lógicas, donde obtendremos una teoría, donde después de la comprobación experimental se argumenta de manera coherente y formal la validez de la hipótesis. Veremos si es que nuestra hipótesis fue verdadera o fue falsa. Cuando la teoría es comprobada, pues nuestros organismos mayores, esta teoría es universalizada, siendo una ley. Como por ejemplo, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Yo sé que eso lo han escuchado. Ahora que ya tenemos nuestros conceptos básicos como es la ciencia y el método científico, conoceremos una de las ramas científicas a estudiar. ¿Cuál? La química. La química. ¿Qué es la química? La química es una ciencia. ¿Qué es lo que estudia? Pues estudia las propiedades de la materia, la composición de la materia y la transformación de ella. ¿Ustedes creen que esta rama de la ciencia tendrá una historia? Pues sí, tiene su historia. Esta historia de la química ha pasado por varios procesos. El inicio, la ciencia química, comienza cuando el hombre aprendió a utilizar el fuego para modificar las cosas en su provecho, como para fabricar piezas de alfarería, cocinar alimentos, construir metales. Así como, por ejemplo, los antiguos egipcios preparaban tintes de base de pigmentos naturales, embalsamiento de los cadáveres, los egiptos, trabajando oro, plata, cobre, hierro, bronce o trabajando con alfarería. Utilizaron ceniza y grasas de animales para fabricar jabón. Usaron el cuero, lana, algodón que sabían blanquear y teñir. En la antigua China se conocía la técnica de la fabricación de la porcelana, descubrimiento, el salitre y la pólvora. En el Perú preincaico, ya en nuestra historia, se conocía la cerámica decorada, el teñido de fibras textiles, embalsamiento de cadáveres, metalurgia, del oro y de la plata. Para todas estas prácticas eran fundamentalmente empíricas y no constituían una ciencia. Ya en el siglo VI a.C. surgió en Grecia el movimiento intelectual encabezado por grandes filósofos, ¿sí?
¿Quiénes eran ellos? Pues especulaban sobre el mundo y la naturaleza de la materia y la planteaban de la siguiente manera: ¿de qué estaba constituida la materia? La respuesta fue a base de un principio de origen que permanece al llamado elemento. ¿Quiénes fueron? Pues fueron Tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito, Empédocles. Tales de Mileto decía que la materia venía del agua, Anaxímenes del aire, Heráclito del fuego y Empédocles era de la tierra. Muy bien, por lo tanto, el mundo material estaría formado por 4 elementos que aplicaban las 4 cualidades, que era el calor, el frío, la humedad y la sequedad. Muy bien, ahora después de estos conocimientos vino el término alquimia. ¿Qué es la alquimia? Pues la alquimia procede del árabe alquimia, donde la llamaron así alquimistas a los antiguos precursores de los químicos modernos. Esta obsesión era de la búsqueda que era de la piedra filosofal, material que permitía convertir cualquier material en oro. En el siglo XIII, su búsqueda se extendió con el objetivo de encontrar el elixir filosofal o la larga vida. Ellos pretendían buscar la larga vida, tener muchos años en nuestro planeta. Muy bien, con el paso del tiempo, ya la química fue más formalizándose. Vamos a encontrar a nuestro científico Lavoisier, que nos va a dar unas leyes y que también va a explicar el fenómeno de la combustión. Y él fue quien desarrolló el método científico. Después, ya con el tiempo, vino los grandes estudios y es donde nosotros obtenemos y conocemos la química moderna, donde vamos a tener las leyes ponderales, el descubrimiento de los elementos químicos, la teoría atómica, la química orgánica y la termoquímica. Muy bien, ahora que ya conoces la historia de la química, te preguntarás si es que es importante. ¿Cuál es la importancia de la química? La química pues da conocimientos necesarios que sirven de base para el desarrollo de otras ciencias. Sí, esta química es una ciencia natural que estudia la estructura interna de la materia y sus transformaciones. La química es llamada también una ciencia central, pues está relacionada con otros campos científicos como la física y la ingeniería, ya que los químicos desarrollan nuevos materiales para mejorar, como la petroquímica. También los dispositivos electrónicos. En la industria alimentaria. También desarrollan fármacos que apoyan a la medicina, la farmacología y la bioquímica. Muy bien, entonces nos damos cuenta que a diario estamos en contacto con la química y cuán importante es para vivir. Las disciplinas de que la química han sido agrupadas por la clase de la materia bajo el estudio o el tipo de estudio realizado. Es por eso que la química se viene a clasificar. ¿Y cuáles son estas clasificaciones? Pues es la química general, la química descriptiva, la química inorgánica y química orgánica. La química general estudia las leyes, principios y teorías que rigen a las sustancias y que son aplicadas en todas las ramas de la química. La química descriptiva estudia los elementos químicos, compuestos, clasificación y nomenclatura. La química inorgánica. Esta estudia a todas las sustancias que no contengan carbono, con excepción del CO2, bicarbonato, carbonatos, cianuros, es decir, la materia inanimada. Y la química orgánica es la que estudia los compuestos o las sustancias que contengan el átomo de carbono, es decir, los componentes de materia viva. Nosotros también vamos a clasificar otras 4 partes de la química, que son la química analítica, la química física, la química aplicada y la bioquímica. La química analítica se encarga de desarrollar técnicas y procedimientos para el conocimiento de sustancias. Estudia las composiciones de las cualitativas y cuantitativas. En la físico-química estudia la rapidez con la que ocurren las reacciones y el papel del calor en los cambios químicos, la termodinámica. Y en la química aplicada estudia o emplea conocimientos a otras disciplinas como es la química farmacéutica, la industrial, entre otras. Y por último tenemos la bioquímica,
que estudia las reacciones químicas que ocurren en un organismo vivo, debido a que todas las funciones que se desarrollan en los organismos vivos implican reacciones químicas. Por ejemplo, el fenómeno de la fotosíntesis, la digestión, el metabolismo de las plantas y de los animales. Como ven, la química es muy amplia, así que necesita de todas estas ramas o clasificaciones para poder estudiar de una manera mejor. Ahora, ¿qué es la materia? Pues la materia es la parte fundamental. ¿Qué es? Es todo lo que nos rodea, que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La ciencia que estudia la naturaleza, la composición, la transformación de la materia es química. La característica fundamental de la materia en que se puede medir la unidad fundamental que la constituye es el átomo. Muy bien. Ahora, nosotros conocemos los estados de la materia. ¿Cuáles son? Vamos a tener dos clasificaciones, los estados moleculares y el estado plasmático. Dentro de los estados moleculares vamos a conocer los tres que ya nosotros lo hemos visto anterior. El sólido, el líquido y el gaseoso. Vamos a observar las diferencias de cada uno de ellos, ¿sí? El sólido pues tiene una forma fija y definida. Como lo ven en la imagen, sus moléculas están muy pegaditas y no tienen movimiento. Tienen un volumen fijo, estas no se van a comprimir, no fluyen ni se difunden. Lo que sucede con el líquido es muy diferente, pues no tienen una forma fija. Es dependiendo el recipiente en que lo contenga. El volumen es fijo. Estos no se van a comprimir. El líquido fluye y no se va a difundir. A diferencia del estado gaseoso, que no tiene forma fija, su volumen es muy variable. Estas moléculas se van a comprimir y se van a expandir, fluyendo pero y se van a difundir. ¿Y cuál es el cuarto estado? El estado plasmático. Este estado es un estado iónico. ¿Por qué iónico? Porque van a haber cargas positivas y cargas negativas. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues lo vamos a encontrar en el universo y a altas temperaturas, como por ejemplo el Sol, las estrellas y entre otras. Muy bien, ahora, nosotros de pequeños sabemos los cambios de la materia y cómo se llaman. Muy bien, ¿cuáles son? Pues vamos a encontrar en los estados el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso. Como estado líquido, vamos a ver que las partículas se encuentran muy cercas, sin movimiento, un hielo. En el estado líquido las moléculas están un poco más sueltas y vamos a encontrar el agua corriendo, ¿verdad? En el gaseoso las moléculas están expandidas y lo encontramos en el aire, gas. Muy bien, ahora, el sólido, como por ejemplo un hielo, ¿verdad? Lo exponemos al fuego, se va a derretir y se va a convertir en agua, líquido. Es decir, ¿cómo se llama este cambio? Este cambio se llama fusión, porque lo llevamos a temperaturas bajas. Muy bien, vamos a llevarlo a fusión. Ahora este líquido lo llevo a calentar, como hervir agua, por ejemplo. Cierta parte de esta agua se va a evaporar. Es porque se convirtió en gas. ¿Y cómo se llamó este proceso? Este proceso se llama vaporización. ¿Y qué pasa cuando este gas pasa a líquido? ¿Dónde me voy a dar cuenta? Cuando se terminó de hervir el agua, tú vas a destapar y vas a observar que se formaron unas burbujas. Estas ya se encuentran en estado líquido. ¿Cómo se llama este proceso? Este proceso se llama condensación o también conocido como licuación. Y cuando quieres hielo, ¿qué pasa? Tú llevas el agua al refrigerador para que se congele. Esta se va a solidificar. Entonces, ¿cómo se llama este proceso? Solidificación. Muy bien, ¿y se podrá pasar del sólido a gaseoso? Este proceso se le llama sublimación o sublimación directa. Pero, ¿podrá también haber un cambio de gaseoso a sólido? Sí, este proceso se le llama sublimación inversa. Así como cambia de estado la materia, esta también sufre ciertos fenómenos. ¿Saben cuáles son? Pues son los fenómenos físicos y fenómenos químicos. Los fenómenos físicos es donde no se altera la composición ni las propiedades de las sustancias. Y en los fenómenos químicos es aquel donde se altera la composición y las propiedades
de las sustancias. Como por ejemplo en los físicos, vamos a observar en la figura, vamos a cortar un papel, ese es un cambio físico, Tulio. Y el de química, en los fenómenos químicos, vemos una manzana que con el paso del tiempo, si tú lo dejas a la intemperie, se va a oxidar, ¿verdad? Entonces, estos son un cambio físico. Muy bien, ahora, así como estos sufren fenómenos, estos también tienen propiedades. ¿Cuáles son? Pues estas propiedades vamos a encontrar físicas, que son las propiedades generales y propiedades específicas. Las propiedades generales son la masa, el volumen, la inercia, la impermeabilidad, la porosidad, indestructibilidad, atracción, divisibilidad, temperatura y densidad. Muy bien, masa. ¿Qué es la masa? Es la cantidad de materia que posee una sustancia. El volumen es la propiedad que tiene un cuerpo de ocupar un espacio. Inercia es la tendencia que tiene un cuerpo para permanecer en reposo o en movimiento uniforme. El otro es impenetrabilidad. Este espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. Otra propiedad es porosidad. La materia presenta espacios vacíos llamados poros. La otra propiedad es indestructibilidad. La materia no se destruye, solo se transforma. La otra propiedad es atracción. Propiedad que tiene un cuerpo de ser atraído por otro, como por ejemplo la gravedad, la adhesión y la afinidad. Y tenemos a la divisibilidad, pues la materia se puede dividir: cuerpo, partícula, molécula, átomo, partículas subatómicas y quarks. Estos son la división de la materia. Luego también conocemos a la otra propiedad, que es la temperatura, agente que mide el grado de movimiento molecular, medida de la variación térmica de los cuerpos. Y por último tenemos a la propiedad general, densidad, que es el cociente entre la masa de un cuerpo de la unidad de volumen. Es decir, el aforo, ¿verdad? Por cada cierto volumen va a haber cierta cantidad de masa. Muy bien, esas son las propiedades generales, pero también existen las propiedades físicas específicas dentro para cada uno de los estados: sólido, líquido y gases. Para los sólidos vamos a tener la dureza, tenacidad, maleabilidad, elasticidad y punto de fusión, la congelación, lo que sucede de estado sólido a estado líquido, ¿verdad? Muy bien. En los líquidos vamos a tener a la viscosidad, tensión superficial y punto de ebullición, el punto máximo de temperatura. Y los gases vamos a tener a la expansibilidad y la comprensibilidad. Expansibilidad es donde vamos a expandir a los gases, ¿verdad? Y la comprensibilidad es donde los gases reducen su volumen. Muy bien, pero así como tenemos a las propiedades físicas, también tenemos las propiedades que van de acuerdo a la influencia de la masa. Tenemos a las extensivas, que es la masa, el volumen, el área, la inercia, el peso y la cantidad molar. Y las intensivas tenemos que son la densidad, la textura, la viscosidad, la electronegatividad, la energía de ionización y punto de ebullición. Yo sé que estos términos son un poquito complejos, pero poco a poco, mientras vayamos a desarrollar el curso, vamos a ver cada uno de ellas y en qué lo vamos a emplear. Muy bien. Ahora, tenemos a los tipos de materia. Estos tipos de materia son las mezclas y las sustancias puras, ¿sí? Estas mezclas es la agregación de las sustancias de composición variable, es la constitución de sustancias químicas, pueden ser de 2 o de más, ¿ok? Muy bien, estas mezclas nosotros vamos a observarlas en dos tipos, en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que su composición es uniforme en todas partes
y se presenta en una sola fase, es decir, no la llegas a distinguir a simple vista. Lo puedes encontrar en disoluciones o aleaciones, como el latón, el bronce, el acero. Y el siguiente tipo es las heterogéneas. Estas heterogéneas son aquellas que presentan componentes individuales y que físicamente tú los vas a poder observar y diferenciar. Muy bien. Ahora encontramos a las sustancias puras. Estas sustancias puras vamos a tener a los compuestos y a las sustancias simples. Ambas van a estar representadas por elementos y que son clasificados por los metales y los no metales. Muy bien, entonces espero les haya gustado la clase y que sea de mucho provecho para ustedes. Cualquier consulta me la hacen por interno.